Sábado 27 de mayo del presente año 2023, estimados oyentes del Purgatorio a través de la señal de Forever 92.5 FM. Muy buenos días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La convocatoria oficial a elecciones anticipadas se llevó a cabo finalmente la noche del miércoles 24 de mayo. En principio se había establecido una calendarización preliminar, pero luego del Consejo Consultivo que se efectuó un día antes, el martes 23, con los delegados de los distintos partidos y movimientos políticos, finalmente el Consejo Nacional Electoral estableció el cronograma. Ahora estamos con el consejero José Cabrera Zurita para que nos dé un poco más de detalles de cuáles fueron los consensos con los delegados de los partidos políticos. ¿Cómo le va, consejero? Gracias por atender esta entrevista. Bienvenido al Purgatorio. Buenos días, Jorge. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar los avances de este proceso electoral. Sí, efectivamente, el día martes nos reunimos con las organizaciones políticas, como es costumbre en esta administración antes de los procesos electorales, realizar los consejos consultivos, consensuar temas como en este caso calendario electoral y otras inquietudes que de pronto tienen las organizaciones políticas y trabajar en conjunto. El calendario electoral por ley se le elabora conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral. Dentro del Consejo Consultivo se vio temas como la democracia interna y el registro de alianzas electorales, en el que hizo cambios al calendario. Se estableció la fecha del 25 de mayo al 7 de junio del 2023 para que realicen estos procesos de democracia interna y realización el registro de alianzas electorales. También se movió las fechas de inscripción de candidaturas, que va del 28 de mayo al 10 de junio. Obviamente las organizaciones políticas tienen ciertos inconvenientes, pero ante la situación, ante lo complicado que tenemos en tiempos por este tema, que debemos en el menor tiempo posible, la ciudadanía y el Consejo Electoral nombrar a las nuevas autoridades. Los tiempos tuvieron que acortarse, pero con estos cambios que solicitaron las organizaciones políticas, quedaron, entre comillas, satisfechas para poder realizar sus procesos internos. Otro tema que se conversó con las organizaciones políticas en cuanto al calendario es la campaña electoral. La campaña electoral se encuentra establecida del 8 de agosto al 17 de agosto. Sin embargo, si se logra tener ya en firme las candidaturas de las diferentes dignidades, podrían empezar antes del 8 de agosto la campaña electoral, para lo cual el Consejo Nacional Electoral se comprometió en realizar la modificación respectiva al calendario. Supongamos que las dignidades de binomios presidenciales quedan ya en firme, que el Tribunal Contencioso Electoral nos certifica y nos indica ya no existen más recursos pendientes, faltando unos 2, 3, 4 días al 8 de agosto. Realizaríamos el cambio del calendario electoral, e inmediatamente todos los candidatos a presidenta o presidente de la República podrían empezar la campaña. Igual en las dignidades de asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, tendrían que estar de todas las provincias ya sin recursos para que puedan iniciar la campaña. De igual manera, los candidatos asambleístas en el exterior. Esos son los acuerdos en cuanto al calendario que tuvimos con las organizaciones políticas. Ahora, consejero, en materia de los distintos gastos electorales y también la promoción, ¿se va a manejar lo mismo que en cada proceso electoral? Franjas publicitarias, un techo o límite para el gasto electoral de cada dignidad. Sí, efectivamente, nosotros aprobamos como pleno del Consejo Electoral la proyección
fondo de promoción electoral. Y digo la proyección porque en cuanto esté ya en firme las candidaturas, sabremos cuántos candidatos van a participar por cada dignidad y podremos tener ya los valores definitivos. Pero el fondo de promoción electoral aprobado es de 8.706.647. Es más o menos el 50% del fondo de promoción que se dio en el proceso del 2021 por obvias razones. El tiempo es mucho menor al que se dio en el proceso. En cuanto al límite del gasto electoral, también ya se aprobó los límites y así tenemos la dignidad de binomio de para presidente o presidenta y vicepresidente de 5.380.018. Para el binomio presidencial, el límite del gasto electoral para asambleístas nacionales, 4.035.014. Para dignidad de asambleístas provinciales, 13.450. Para la dignidad de asambleístas en el exterior, 245.550. Eso en cuanto a los límites de gasto. Recordemos que el límite del gasto es lo que pueden hacer campaña con sus propios recursos, porque el tema La promoción. del fondo de promoción electoral que paga el Estado, ese es otro tema que también está aprobado por dignidades y por las provincias, para cada una de las provincias, porque aquí va un porcentaje multiplicado por el número de votantes. Entonces, en cada provincia varía los valores. Ahora, volvamos al tema de la campaña, porque siempre fue materia de debate y de discusión. Al principio se había proyectado 7 días. Las organizaciones políticas afirmaban que eso era muy poco, que entendían el carácter excepcional que establece la misma Constitución y el Código de la Democracia en el caso de las elecciones anticipadas. Pero según lo que usted nos ha dicho, eso habría subido a 9 días y también está atado el tema a cuánto tiempo se tomaría el Tribunal Contencioso Electoral para evacuar todas las impugnaciones que se presenten. Pero eso es discrecional, consejero. Puede ser que existan 15 impugnaciones o 50. Sí, efectivamente es así. Nosotros no podemos quitar los derechos que tienen los sujetos políticos a presentar sus recursos. No podemos. El calendario electoral se ha establecido poniendo los hechos límites que podría darse, pero fue un pedido hacia las organizaciones políticas que ante esta situación que está viviendo el país se trate de agilitar este proceso electoral y en lo posible no se incidentes, sino obviamente si tienen derecho a sus reclamos, pero hemos visto que hay ciertos temas en que se ve que hay una intención de incidentar, ¿no? Entonces hay impugnaciones, apelaciones, aclaraciones, etcétera, etcétera. Entonces, los plazos, especialmente para el Tribunal Contencioso Electoral, son amplios. En el caso del Consejo Nacional Electoral, en cuanto llegan las solicitudes, máximo tenemos 72 horas para dar respuesta, pero en el Tribunal Contencioso los plazos son amplios y recordemos que el Tribunal Contencioso Electoral es la última instancia en temas electorales, es el órgano jurisdiccional. Bien, ahora, si el periodo de las elecciones internas termina el 7 de junio, significa que ¿cuánto tiempo tendrían las organizaciones políticas para inscribir sus candidaturas? Para seguir con el calendario, consejero. Bueno, el calendario está lo que es democracia interna y registro de alianzas electorales del 25 de mayo al 7 de junio, como tope 7 de junio. Pero la inscripción de candidaturas empieza el 28 de mayo y termina el 10 de junio. Si una organización política termina su democracia interna o hace su democracia interna el 7 de junio, tendría para inscribir sus candidatos 3 días, hasta el 10 de junio.
De hecho, si el mismo presidente Guillermo Lasso se decide a participar, tiene hasta esa fecha límite, ¿no? Sí, esa es la fecha límite, el 10 de junio para inscripción de candidatos. También se ha establecido que no sea hasta las 6 de la tarde, sino hasta las 11:59 de la noche, el límite para que se inscriban. Eso fue otro pedido a las organizaciones políticas que no dejen para el último día, para última hora. Luego tienen algún inconveniente en los requisitos para presentar listas, etcétera, y hay el riesgo de que se queden sin participar. Eso no queremos y por eso fue el pedido y la aclaración de que lo hagan con el respectivo tiempo. En las delegaciones provinciales, aquí mismo en la matriz del Consejo Electoral en Quito, estará personal debidamente capacitado con los equipos informáticos, incluso para ayudar y solventar cualquier inconveniente que tengan las organizaciones políticas, porque una vez terminado el tiempo establecido, el último día, ya no podrán inscribirse más candidatos. Aclarar y precisar también, consejero, que ni la Constitución y tampoco el Código de la Democracia establecen restricciones para quienes hayan sido cesados. Hablo de los hoy ex asambleístas. Este parlamento que fue descabezado por el presidente Guillermo Lasso, invocando el artículo 148 de la Constitución. Es decir, tanto los cesados como el primer mandatario que ha aplicado esta figura constitucional tienen plena libertad y ninguna cortapisa para volver a postularse. Sí, efectivamente, y en eso no está en la ley, pero hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el 2010 en la que aclara que este no es un nuevo periodo electoral, sino es un periodo especial en el cual se va a completar el periodo de las autoridades que fueron elegidas en el 2021, en este caso asambleístas y presidente de la República. Por lo tanto, las autoridades que sean nombradas o que sean elegidas por la ciudadanía en este proceso electoral del 20 de agosto estarán en funciones hasta el 23 de mayo del 2025. Por esta razón de que que se va a complementar el periodo al que fueron elegidos las autoridades del 2021, no equivale a una reelección, no se tomará como una reelección y pueden ser candidatos, todos los asambleístas, presidente de la República, que deseen volver a participar en esta contienda electoral. Sí, sobre esa disposición de la Corte Constitucional en el siguiente bloque, consejero, vamos a plantearle otra inquietud en torno a la paridad de género en la composición de los binomios, porque algunos partidos hicieron cuestionamientos, ¿no? En torno a eso. Ahora, para concluir este bloque, consejero, en la parte de la organización, en la logística, por lógica, ¿no? Se mantiene el mismo universo de integrantes de las juntas receptoras del voto, no se va a poder hacer cambio de domicilio porque no hay tiempo, es una elección excepcional. Sí, efectivamente no vamos a poder realizar los cambios de domicilio y se ha aprobado por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral que se trabaje con el mismo registro electoral que tuvimos el 5 de febrero del 2023. No podemos realizar cambios de domicilio, no pueden salir los ciudadanos del padrón pasivo, no pueden ingresar más ciudadanos al padrón, sino los mismos que estuvieron el 5 de febrero. Incluso los recintos electorales, las mesas electorales serán las mismas, de tal manera que los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto el 5 de febrero saben a dónde deben acudir a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, en los próximos días el Consejo Electoral igual estará recordando al país a través de su página web, del aplicativo móvil CNE App, los sitios de votación en los que deben acudir los ciudadanos ingresando su número de cédula. Entonces, ese es el tema. Los miembros de Junta Receptora del Voto serán los mismos ciudadanos y ciudadanas que estuvieron el 5 de febrero. Esto debido a los tiempos de este proceso electoral, como usted lo ha indicado, excepcional, que no es un proceso electoral normal, como sí debería ser el del 2025.
Ahora, consejero, antes de la pausa, ¿sabe si ya les pagaron a los integrantes de las mesas, coordinadores y coordinadoras de mesas? La presidenta Diana Tamaint, en una entrevista pasada, el lunes, nos decía que el pasivo asciende a $4 millones en 10 provincias que están pendientes. Imagínense, tienen que volver para el 20 de agosto, pero si todavía no les han pagado ese emolumento de $40 por esta actividad. Bueno, la señora presidenta el día miércoles telefónicamente me informó que el Ministerio de Finanzas ya iba a entregar los recursos, pero mientras no veamos los recursos no podemos decir ya está solucionado el problema. Sí, es algo que se ha reclamado, el tema del pago a los miembros de juntas receptoras del voto. No es cuestión que el Consejo Electoral no quiere pagar o por inoperancia. El problema es que no tenemos los recursos económicos para poder realizar este desembolso que con justa razón reclaman los que fueron miembros de juntas receptoras del voto el pago de los $40 que se comprometió el Consejo Electoral. Esperemos que ya se haga ese desembolso para poder pagar a los miembros de juntas receptoras del voto que tiene que entregarnos los dineros el Ministerio de Finanzas. Bien, estamos con el consejero nacional electoral, José Cabrera Zurita. Hablamos de esta convocatoria a elecciones anticipadas. Esto es El Purgatorio a través de Forever 92.5 FM. Pausa y volvemos. Bien, sin duda los han puesto contra el tiempo a ustedes, los consejeros de la función electoral. Y aquello también demanda no solo experticia, sino sagacidad, buscar, gestionar y demás. ¿Cómo lo han logrado, consejero José Cabrera? Bueno, recién estábamos concluyendo el proceso del 5 de febrero del 2023. Eh, las, lo- el personal está debidamente capacitado. El personal técnico de la institución ha sido fundamental en este tema de en poquísimas horas armar un calendario electoral, discutir con los consejeros, con el Tribunal Contencioso Electoral, porque este calendario, a pesar que aprueba el Consejo Nacional Electoral por ley, se debe coordinar con el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ha sido jornadas maratónicas, pero teníamos que cumplir y tenemos que cumplir con el país de acuerdo a lo establecido. Teníamos que convocar en 7 días a las elecciones, para lo cual debíamos tener ya un calendario electoral, un presupuesto, aprobado planes de contingencia, reglamentos, etcétera, y se lo está logrando. Sí, es complicado, pero podemos hacerlo, estamos en la capacidad, tenemos el equipo técnico operativo preparado para estos temas. Y bueno, vamos cumpliendo. Hemos tenido reuniones con las organizaciones políticas en el Consejo Consultivo, se han recibido las observaciones e inquietudes y vamos saliendo con el país con la comprensión y ayuda de la ciudadanía y de las organizaciones políticas. Tenemos que salir adelante con este compromiso que tenemos, no solo las autoridades electorales, sino también las organizaciones políticas y la ciudadanía. En materia de control del gasto electoral, en materia del control de la campaña anticipada, siempre ha sido un problema, consejero, porque aparecen las vallas antes de tiempo, los carteles y demás. Esta elección, que es una elección express, ¿permitirá ahora sí hacer un control efectivo de la campaña anticipada o no? Bueno, nosotros vamos a hacer el control de la campaña anticipada de acuerdo a la ley actual. Sí, fue una preocupación de los consejeros y estuvimos trabajando en este tema. Como es público, estábamos terminando de entregar las credenciales, la posesión a las nuevas autoridades, etcétera, y ya entramos en este tema, pero estuvimos trabajando ya en ver reformas al Código de la Democracia, en el cual se permita tanto al Consejo Electoral como al Tribunal Contencioso Electoral sancionar
a quien actúe fuera de la ley, pero hasta el momento tenemos que trabajar con lo que se encuentra escrito en la ley. Entonces, si de pronto nosotros denunciamos ante el Tribunal Contencioso Electoral una campaña anticipada y el candidato dice, yo no he puesto esa valla publicitaria, demuéstrenme que yo he puesto, o yo no he pagado esa valla publicitaria. Obviamente el Tribunal Contencioso no tiene las pruebas, pero dentro de las reformas, en el caso personal, yo pensaba que deben estar esas vallas publicitarias con un registro, con un tema de saber quién pone esas vallas publicitarias, quién hizo esas vallas publicitarias y acudir y pedir las facturas, poder revisar esa información, quién está pagando esas vallas publicitarias. Porque ahora aparecen vallas publicitarias, pero no sabemos quién las ordenó. El candidato dice, yo no he pedido, yo no he ordenado, yo no he pagado. Entonces, todos esos temas se estaba trabajando con las áreas respectivas, pero entramos ya a este proceso y también esperemos que las organizaciones políticas colaboran, además de que es poquísimo el tiempo que tenemos. Ahora, vamos un poco al detalle del Código de la Democracia, era lo que le anticipaba en el bloque anterior, ingeniero. Estamos con el ingeniero José Cabrera Zurita, consejero nacional electoral. Algunas organizaciones políticas en estos últimos días se han quejado porque afirman que se estaría incumpliendo la disposición transitoria tercera que en el literal E señala lo siguiente a propósito de las reformas a este código que se hicieron hace pocos años, y es la obligación de paridad en los binomios presidenciales que se debe de cumplir a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la presente ley. Léase después de las elecciones del 21. Estos cambios se hicieron, de acuerdo, en medio de la pandemia, un poco antes seguramente. Entonces, aquí vuelve a aplicarse el criterio de la Corte Constitucional al ser elecciones excepcionales no se cuentan como un periodo ordinario porque estos cambios buscaban garantizar que las listas sean encabezadas de manera progresiva hasta en un 50% por mujeres. En el caso de los jóvenes, la composición de esas listas también tenga un porcentaje mínimo del 25%. Sí, Jorge, ese es un tema difícil, complicado, pero nosotros como Consejo Electoral teníamos que trabajar de forma coherente en este proceso excepcional. Si nosotros decimos es un proceso normal, entonces tendríamos que aplicar todas las reglas del proceso normal. Y uno de los temas, en un proceso normal se inscriben perdón, se convoca a elecciones 120 días antes. Y ahora tenemos 89 días. ¿Cómo convocamos? Entonces no podemos aplicar la ley para un proceso normal en unos casos y proceso excepcional en otros casos. Tampoco podemos ser regresivos en los derechos. Recordemos que en el 2021, en el proceso en que se eligió a los asambleístas, al presidente de la República, las reglas del juego tenía apenas el 15% de las listas encabezadas por mujeres. Este es un proceso para completar el periodo de los asambleístas que fueron elegidos en el 2021. En el 2023, el 5 de febrero del 2023, las listas ya se encabezó con el 30% de mujeres. Entonces, hubieron voces, deben seguir las mismas reglas del juego del 2021, el 15%, pero no podíamos ser regresivos. Si ya en el 2023 se llevó con el 30% de encabezado de las mujeres, el Consejo Electoral, conjuntamente con las organizaciones políticas, hubo una discusión larga porque había de un lado y del otro estos temas del 30%, 50%, se acordó que al haber ya trabajado con el 30% de listas encabezadas con mujeres, mantener ese 30%. Las autoridades que sean elegidas en este periodo terminan el 23 de mayo del 2025.
En febrero del 2025 habrá el proceso normal para reemplazar a estas autoridades. Ahí sí irá el tema del 50%. Repito nuevamente, Jorge, no podemos en ciertos casos decir es un proceso normal, en otros casos no, es un proceso especial. Así es. Esa fue la razón, Jorge, con la que el Consejo Electoral, conjuntamente con las organizaciones políticas, decidió ir por el 30%. Bien, ingeniero, nos queda un minuto. Ese debate va a ser el primer día de la campaña. ¿Cómo van a lograr aquello? Bueno, los debates para, que están en la ley para la dignidad del presidente de la República se van a realizar 10 días antes del proceso electoral. Tanto en la primera y si es que existe la segunda vuelta, se tienen que realizar esos debates por ley, incluso los medios de comunicación. En el caso de debates presidenciales, es obligatorio eh, plegarse a la cadena nacional que se transmitirá estos debates. Son temas que tenemos que llevarle con responsabilidad porque tenemos muy pocos espacios para que la ciudadanía conozca a los candidatos, sus ofertas. Es el 13 de agosto el primer debate. Entonces, a través de página web se informará a la ciudadanía, a través del aplicativo móvil, quiénes son los candidatos definitivos para cada una de las dignidades, cuáles son sus propuestas. Los debates tienen que llevarse de acuerdo a la ley y es obligatorio. Y sí, a pesar de que los últimos antecedentes en torno a una posible sanción para quien no acuda a ese debate estuvo en el Tribunal Contencioso Electoral con el alcalde de Puerto Viejo. Pero bueno, eso será materia de otro análisis. Ingeniero, muchas gracias. Estuvimos con el consejero nacional electoral José Cabrera Zurita a propósito de estas elecciones anticipadas. Un abrazo, ingeniero. Gracias por su deferencia. Gracias, Jorge, a usted, que tenga un buen día y siempre a las órdenes. Igualmente, con ustedes, hasta el próximo sábado. Un abrazo.